sin distancias, canal.uned.es. Erasmus Plus es el programa de la Unión Europea de apoyo a la educación, formación, juventud y deporte. Contempla diversas acciones, aunque quizá las convocatorias más conocidas sean las que se refieren a la movilidad para el aprendizaje y en concreto a la movilidad de estudiantes de grado, máster y doctorado, pero no se dirige solo a estudiantes. Precisamente conoceremos las impresiones sobre su estancia en la UNED, en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, de Ana Rita Piludu y Mónica Lai. Forman parte del personal técnico administrativo de la Universidad de Cagliari, en Cerdeña, en Italia, en la Dirección para la Didáctica y la Orientación de Estudiantes. Hablaremos también con Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional, responsable del convenio bilateral Erasmus Plus entre la Facultad de Derecho de la UNED y la Facultad de Derecho de esta universidad italiana, y también de otros convenios más con universidades italianas y también alemanas. Pero antes, para introducirnos un poco en este programa Erasmus Plus, hablamos con Encarna Valero. Es técnico del área de movilidad del Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización de la UNED. Muy buenos días. Hola, Encarna. Buenos días, María José. Pues si le parece, comenzamos por contextualizar un poco qué es Erasmus Plus y concretamente la acción que corresponda a la movilidad. Pues como bien has comentado, el programa Erasmus Plus abarca una serie de acciones entre las que se encuentra la movilidad. Para nosotros, concretamente, este área es muy importante de cara a facilitar a nuestros estudiantes, al personal de administración y servicios y a los docentes una experiencia en un contexto internacional en otra universidad para que, bueno, pues en el caso de los estudiantes puedan realizar un periodo de sus estudios. En el caso del personal administrativo, tengan la experiencia de conocer cómo se trabaja en la otra universidad, podamos intercambiar buenas prácticas, conocernos, porque siempre pues es muy agradable ponerle cara a las personas con las que estamos trabajando, y también para los docentes como experiencia para poder impartir clases e incluso también continuar formándose en las universidades con las que ya tienen suscrito un convenio Erasmus. Hoy tenemos la suerte de contar pues con un profesor de la Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, que durante muchos años y sigue ejerciendo como tutor, profesor responsable del convenio bilateral Erasmus Plus con varias universidades. Hoy vamos a referirnos a esos Erasmus dentro de la Facultad de Derecho, pero todas las facultades y escuelas de la UNED participan en estos programas y tienen y reciben estudiantes de otras universidades, pero también tienen estudiantes de facultades y escuelas de la UNED la oportunidad de acudir a otros países, a otras universidades que tienen un convenio con la propia UNED. Y por supuesto, como antes nos mencionaba Encarna Valero, pues también personal técnico administrativo. En este caso nosotros hablamos de PAS, el personal de administración y servicios, y también por supuesto el personal docente. Y Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNED, es uno de los principales impulsores de Erasmus Plus, y no solamente en la Facultad de Derecho. Profesor, me gustaría que nos hablase un poco de su experiencia de más de 14 años, primero con el anterior programa Erasmus, pero desde 2014 con Erasmus Plus. Bueno, en realidad este programa no ha cambiado mucho, es decir, cambian algunos detalles, pero el programa Erasmus se convirtió en Erasmus Plus y agrupó distintos programas que antes tenían incluso otros nombres, ¿no? El Leonardo, pero tuvo tanto éxito la movilidad Erasmus que por eso le llamaron. Y entonces todo se integró en Erasmus Plus, por eso se cambió el nombre. Pero este programa de movilidad, ha tenido cambios, sobre todo, por ejemplo, hemos notado cambios en el propio Learning Agreement, ¿no? Que es el acuerdo que firman los estudiantes cuando se van, donde aparecen las asignaturas que van a cursar allí y cuáles se van a reconocer aquí. Antes era menos detallado, ahora es bastante más detallado. Y está mucho mejor porque yo creo que garantiza bastante más les da mucha más cobertura, por decirlo así. Y bueno, la verdad que en esta universidad
es un poco particular porque nuestros estudiantes no tienen tantas facilidades para ir al extranjero como en otras universidades. Hay muchos que están trabajando, las ayudas que reciben son escasas, es decir, que económicamente o tienes algo de dinero para complementarlo o si no es complicado irte a otro país, aunque es verdad que en otros países las universidades tienen las residencias de estudiantes, etcétera, que son más baratas que irte a un piso, a un hostal o un hotel, ¿no? Pero, en fin, económicamente a veces es complicado y hay gente que, por desgracia, incluso renuncia, ¿no?, a las ayudas cuando se le dan por estos. La experiencia para mí es muy buena. También digo que lleva mucho tiempo. Es decir, que creo que sería importante, y esto es una reivindicación que tengo desde hace años, que a los profesores que nos dedicamos a esto, gratis et amore, se nos reconozca de alguna manera esta tarea, porque requiere mucha atención. El estudiante que llega hay que asesorarle sobre qué materias puede cursar, al que se va lo mismo, porque es bueno que nosotros también conozcamos el entorno de la universidad a la que van, qué materias son más difíciles, menos difíciles y cuáles puedes cursar con más facilidad o menos. Claro, en derecho además es complicado porque el sistema jurídico es diferente y entonces hay que buscar materias en las que, digamos, que lo que estudien allí les pueda servir también para ejercer luego en España su labor como abogados o como juristas. Pero he tenido una experiencia muy buena. Los estudiantes que aprovechan el programa se quedan muy agradecidos. Mantengo contacto con bastantes, tanto de los que han venido y, bueno, de hecho hay muchos italianos que han venido y algunos se han quedado en España. O sea que han terminado la carrera, han vuelto a Italia, han terminado la carrera, pero luego vuelven aquí y hay algunos, me vienen a la cabeza ahora varios, que han hecho luego el máster de aquí de abogacía, se han quedado ejerciendo de abogados. Normalmente esto tiene que ver con que encuentran novia española, evidentemente, pero conozco unos cuantos casos. Entonces, la experiencia global es muy positiva. Yo creo que este programa ha hecho muchísimo para construir Europa, que es lo que de alguna manera pretende, y construirla además al margen de, entre comillas, al margen de los aparatos burocráticos de los gobiernos, ¿no?, sino que la gente conoce otros países, conoce otras sociedades, otras costumbres, y eso enriquece, ¿no?, te abre la mente. Y yo creo que el programa debe de ser de lo más exitoso que ha habido en la Unión Europea en toda su larga vida, ¿no? Hombre, al principio, en fin, Encarna sabe que al principio hubo más problemas con el tema del reconocimiento de créditos. Cuando los estudiantes vienen de fuera y han cursado allí sus materias, llegan aquí, hay que reconocerles. En teoría, según la Carta Erasmus que firman las universidades, la Carta del Estudiante Erasmus, sí, ¿no?, que firman las universidades, en teoría ese reconocimiento es automático, pero durante años hubo dificultades, por decirlo así. Y ahí hay que agradecer mucho a Carlos, que en el año 2007 fue el impulsor de la primera normativa de reconocimiento de créditos. Cuando estaba en el vicerrectorado de ordenación académica con Encarna Sarriá, ahí hicimos la normativa. Sí. Hizo una normativa de reconocimiento de créditos apoyándose en todo lo que era entonces toda la normativa del espacio europeo, educación superior, y a partir de esa normativa, pues en las facultades se han ido reconociendo los créditos Erasmus. Es que ha sido un periodo bastante complejo porque precisamente lo acaba de mencionar Encarna Valero, pues ha coincidido con toda esa transición y esa construcción del espacio europeo de educación superior, cambio de planes de estudio. Y hay una cuestión, profesor Carlos Vidal. Me gustaría también que nos comentase sus impresiones, porque han recibido a muchísimos estudiantes en este tiempo, de distintos niveles, tanto de grado como de máster e incluso también de doctorado, sí, porque algunos de ellos pues incluso han desarrollado y defendido la tesis en esta Universidad Nacional de Educación a distancia. Y muchos de ellos pues provienen, prácticamente todos, de universidades presenciales. Sí. ¿Ha notado mucha diferencia? Bueno, la notan ellos fundamentalmente, pero yo creo que ahí hay dos cosas. Los estudiantes que vienen de fuera están acostumbrados a tener muchas más horas de clase de lo que tenemos aquí. Lo primero que hay que explicarles, y eso antes lo estábamos comentando con nuestras compañeras de Cagliari, ¿no?, lo primero que hay que explicarles es que la UNED, aunque es a distancia, en realidad somos semipresenciales y por lo tanto sí que tenemos lo que llamamos las tutorías, pero que en el centro de Madrid
por el número de alumnos que tiene, equivalen prácticamente a las clases. Es verdad que más en tiempo más reducido, ¿no? Pero tenemos lo que en Italia son le lezioni, ¿no? Bueno, abbiamo anche lezioni qui, entonces tenemos también clases. Esta es la primera idea que hay que explicarles, ¿no? Porque de hecho tenemos algunos acuerdos firmados con universidades. Yo llevo con universidades italianas unos cuantos y con alguna universidad alemana, y curiosamente, por ejemplo, de Alemania estamos recibiendo casi nadie últimamente, ¿no? Y yo creo que en parte es porque es una tarea que tendríamos que hacer nosotros también, ¿no? Es explicarles que aquí también pueden estudiar como en su universidad. Y por otra parte, lo que ellos sí notan, eso sería, digamos, lo que le plantea alguna dificultad de adaptación, pero lo que les ayuda mucho a adaptarse es que aquí estamos acostumbrados a una atención al estudiante a distancia, a través del correo electrónico, a través de los foros de las plataformas virtuales, a través del teléfono, que ellos no están tan acostumbrados a tener en sus universidades de origen. Es decir, que allí los profesores no están tan disponibles porque el sistema es diferente, ¿no? La metodología docente es diferente. Entonces, digamos que lo que pierden por un lado lo ganan por otro, ¿no? Y en general, yo creo que Encarna lo podrá confirmar. Creo que los estudiantes Erasmus que vienen de fuera se marchan muy contentos, sobre todo por la atención. La atención de los docentes, es verdad. Entonces, porque ellos saben que llaman te escriben un correo, saben que le van a responder enseguida, que quedan con el profesor a tal hora y allí está el profesor a tal hora. Cosas que a lo mejor en otros sitios no es tan fácil de conseguir. Entonces yo creo que ahí influye mucho la figura nuestra, la del tutor, de cada acuerdo, y en la medida en que nosotros les dediquemos el tiempo que necesitan, la experiencia para ellos va a ser muy positiva. Efectivamente, es importante, y en otros programas que hemos tenido la oportunidad de contar con estudiantes de distintos países beneficiarios del programa Erasmus aquí en la UNED, pues valoraban muchísimo la dedicación de los profesores de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, y en especial de los profesores tutores. Y bueno, tenemos que mencionar que los que venían a estudiar alguna materia de Derecho, pues valoraban muy especialmente al profesor Carlos Vidal, así que es la verdad un gusto tenerle en este programa de radio, un poco para conocer pues todos esos pequeños entresijos y animar también a los estudiantes de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia a presentarse a las convocatorias, porque sepan ustedes que también desde aquí se les asesora, no es que vayan a encontrarse en otra universidad extranjera sin tener una información básica. Encarna Valero, yo mencionaba antes que trabaja en el área de movilidad internacional, gestionando los programas de movilidad internacional, como estas ayudas Erasmus destinadas a estudiantes, docentes y personal de administración y servicios. Ella es técnico de Relaciones Internacionales del área de movilidad de esa oficina que hemos mencionado en varias oportunidades, creada por el Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización de la UNED, la International Creative Thinking. Y Encarna, hoy estamos hablando de Erasmus Plus, pero ustedes tienen además planes de acogida para recibir a los estudiantes, pero también planes de información para los que se van. Sí, eso es. Nosotros, por ejemplo, desde nuestra oficina, además de canalizar todos los convenios que firman los docentes, como en el caso del profesor Carlos Vidal, que es el profesor que más acuerdos en el área de Derecho tiene ahora mismo firmado en la facultad y que ofrece la oportunidad a los estudiantes de la UNED de que se vayan a bastantes universidades europeas, pues nosotros canalizamos, por un lado, la información de nuestras convocatorias para que los estudiantes sepan qué programas pueden presentarse, qué opciones tenemos, tanto pues con Europa como con Iberoamérica. Y, por otro lado, es un asesoramiento que se hace personal y también en información a través de nuestra web y correos electrónicos de cuáles son sus oportunidades de estancias, cuál es el dinero que se puede conseguir de Erasmus, que aprovecho la ocasión para comentar que a partir de la convocatoria 2019-2020, el Banco Santander ha creado una financiación específica destinada a estudiantes que sean seleccionados como estudiantes Erasmus. O sea que con la pequeña ayuda que conseguíamos las universidades españolas de la Comisión Europea, no era suficiente, y esa era la reclamación que hacemos todos, como mencionaba también el tutor Carlos Vidal,
No es una ayuda que pueda suplir la diferencia en el nivel de vida porque se queda muy corta. Las universidades aportamos las bolsas de viaje, pero además esta convocatoria nueva fomentará que se presenten más estudiantes. Entonces, desde nuestra oficina, pues canalizamos esos recursos para que se puedan presentar los estudiantes y se animen a participar a estas convocatorias. Pero sin lugar a dudas, pues la experiencia del programa Erasmus ha sido muy exitosa en estos últimos años, tanto de los estudiantes que enviamos fuera como de los que vienen, porque es verdad que es muy importante la labor que un docente está haciendo en el caso de informar qué tipo de universidad somos, cómo son nuestros planes de acogida, para que esos estudiantes cuando lleguen a la UNED pues entiendan cuál es nuestro modelo de educación semipresencial, que pueden asistir a las clases, a las tutorías, a los centros asociados, en Madrid, por ejemplo, pero también les podemos acoger en otras comunidades. Y además aquí en Madrid pues existe en las facultades donde los profesores tienen una atención muy personalizada. Este año, por ejemplo, el día 24 de octubre, tendremos una acogida de los primeros estudiantes que van a llegar en el primer semestre, y haremos un plan de acogida para estas personas que vienen a conocer nuestra universidad y a quedarse con nosotros unos meses. Bien, quizás la faceta más conocida es la movilidad de estudiantes, pero antes mencionábamos que también pueden ser beneficiarios de estas ayudas de Erasmus+, pues personal de administración y servicios y, por supuesto, profesores, docentes, y también recordar pues que esos convenios son bilaterales. Es decir, en este caso, pues me gustaría volver a ese convenio bilateral Erasmus+, con la Universidad de Cagliari, en Cerdeña, que bueno, el responsable es el profesor Carlos Vidal. Me gustaría que nos hablase también un poco pues de esa universidad, porque estudiantes suyos y de la facultad de otras asignaturas pues también participan en este proyecto Erasmus+, en este programa, y van a estudiar allá materias de Derecho. Sí, yo no recuerdo, igual Encarna tiene el dato, ¿cuántos años llevamos con el Acuerdo de Cagliari? 8 o 10 por más, lo menos, ¿no? Yo creo que más de 12 incluso. 12, sí. Bueno, yo es que tengo contacto con la Universidad de Cagliari desde hace bastante. Entonces, en realidad estos acuerdos salen porque los profesores que tenemos contacto con otras universidades y que tenemos colegas allí, los ponemos en marcha. Depende también un poco de que cada uno esté o no dispuesto a hacerlo, porque evidentemente luego esto requiere tiempo y dedicación. Entonces yo con Cagliari hace años que tengo relación, ya a través del profesor Cosatiño Murgia, que era profesor allí de Derecho Constitucional, de Derecho Constitucional, ahora ya está jubilado, pero bueno, sigue, el coordinador ahora es Massimiliano Piras, y también yo tengo relación con otros profesores allí, ¿no? Entonces, la verdad que lo que estaba diciendo Encarna ahora de la financiación me alegra, porque es una pena. Yo creo que con Cagliari tenemos un acuerdo que es el que más intercambios podemos tener en Derecho, que son 4 estudiantes que pueden ir al año y 4 que pueden venir, y muchos años no se cubre totalmente, ¿no? Hace años sí se cubría, hace años iban estudiantes nuestros para allá y venían de allí. Ahora últimamente a lo mejor no llegamos a cubrirlo, y de hecho vienen más ahora mismo estudiantes de Cagliari a Madrid que estudiantes de Madrid a Cagliari. En parte es por las dificultades que he dicho antes económicas, en parte es porque nuestros estudiantes tienen el problema de que trabajan, entonces muchas veces el permiso de trabajo no se lo dan, entonces no pueden irse, pero yo creo que está muy bien que hagamos este programa para animar a la gente a que lo solicite. Es verdad que también otro tema por el que a veces quedan excluidos es por el idioma. En el caso del italiano, yo creo que es relativamente fácil tener un diploma. Hay que estudiarlo, porque luego pasa lo que pasa, que los españoles pensamos que entendemos el italiano y los italianos piensan que entienden el español, y no es así, hay que estudiarlo. Pero no cuesta tanto como otros idiomas, ¿no? Además, entonces, en la UNED tenemos el Centro de Estudio de Idiomas a Distancia, que ofrece pues todo, un montón de idiomas y de posibilidades para obtener esos niveles. Entonces, adecuados. Con Cagliari yo creo que la experiencia es muy buena porque, ya digo, funciona bien el acuerdo. Hay veces que no se cubre el total de las plazas, pero funciona bien. Los estudiantes de Cagliari casi siempre, les decía yo antes a ellas, antes de que entráramos aquí, casi siempre vienen a hacer lo equivalente a nuestro trabajo fin de grado, aunque alguna vez también hacen alguna materia.
y podrían venir a hacer más materias. Hablaré con el profesor Piras, como hemos quedado antes, para ver si lo conseguimos. Y Cagliari es una universidad... Bueno, Cagliari es una ciudad preciosa. En realidad, en general, Cerdeña es una isla espectacular, menos conocida que otras, igual menos turística, o lo que conocemos de Cerdeña a lo mejor es el norte donde tenía la casa Berlusconi y esas cosas, pero eso es muy caro y no es eso. Cerdeña es mucho más. Yo particularmente la conozco bien, incluso he ido con mi familia a veces de vacaciones, y yo recomiendo la universidad. La Facultad de Jurisprudencia es una facultad muy reconocida. Bueno, en la isla hay dos universidades, está la de Cagliari y la de Sassari, ¿no? Pero los profesores de esa universidad son muy buenos. Bueno, y con una tradición de siglos. Sí, porque y luego es que la ciudad es preciosa. Luego, por ejemplo, la Facultad de Jurisprudencia, no sé si sigue estando, yo creo que está delante del Teatro Romano, ¿no? Allí, nada más salir de la facultad sales y te encuentras un teatro romano espectacular, ¿no? Y si no me equivoco, la universidad se fundó en 1626. Sí, no, o sea, no sé, creo que merece la pena porque, bueno, siempre al final acabas pensando en las ciudades típicas donde hay, bueno, por supuesto Roma la Sapienza que tenemos, ¿no? O Siena o Pisa. O Verona, porque también hemos tenido estudiantes de Verona. Sí, Verona. Sí. Pero claro, Cagliari está muy bien. Estoy acordándome ahora de un profesor que tenemos ahora en la UNED, en penal, se llama Marco Teijón, que está en el departamento de penal y que hizo su Erasmus en Cagliari. O sea, fue alumno de la UNED y se fue allí de Erasmus y vino feliz, bueno, como tantos otros, ¿no? O sea que creo que es una universidad, a mí no soy objetivo, ¿no? Porque digamos que tengo muchos amigos allí y, bueno, nuestra vicerrectora de investigación ha estado allí. Esther Souto ha estado un año entero en Cagliari, ¿no? O sea que quiero decir que tenemos vínculos con la universidad y es un sitio tanto desde el punto de vista geográfico o histórico como de la propia universidad muy recomendable para ir. Pues hoy hemos tenido la oportunidad pues de acercarnos un poco pues a esa universidad Cagliari en Cerdeña, pero bueno, es una pequeña muestra porque hay muchas posibilidades para movilizarse, para construir Europa entre todos, con distintas instituciones de distintos países y prácticamente de todas las áreas, porque prácticamente todas las facultades y escuelas de la UNED pues tienen convenios bilaterales con otras instituciones. Y además cada año estos convenios pues van siendo más. A veces no se ven las estadísticas, pero lo importante no es tanto la cantidad como la calidad de esta construcción. Nuestras invitadas pues nos decían que bueno, su idioma es el italiano y no vamos a forzar a obligarlas porque son estancias muy cortas, mucho más cortas que las que movilizan a los estudiantes. Son cortas las estancias para el personal de administración y servicios, suelen ser viajes pues de estancias de alrededor de una semana, 5 días, un poco para intercambiar con otros colegas, y quizá también las de los profesores pues son estancias más largas, y en este caso pues nos visitan esta semana Mónica Lai y Ana Rita Piludum. Muy buenos días a las dos. Hola. Ellas trabajan además en el área, en la dirección para la didáctica y la orientación de los estudiantes. Trabajan muy directamente orientando a los estudiantes. Y bueno, el profesor Carlos Vidal nos va a hacer de traductor porque lo que nos interesa pues es un apunte sobre sus impresiones de esta movilidad para personal de administración y servicios dentro de Erasmus+. Monica. Sì, la nostra impressione è molto positiva. Abbiamo già fatto questa esperienza presso altre università, in particolare 2 anni fa a Valencia, un'altra università spagnola dove abbiamo ricevuto un'accoglienza meravigliosa come questa oggi da Encarna. È un arricchimento totale per noi come personale amministrativo perché riusciamo a verificare, possiamo cogliere alcuni aspetti che per noi sono completamente diversi, altri sono similari e poi soprattutto è molto importante quando ritorniamo
presso la nostra università, perché qualche cosa si può mutuare, qualche cosa si può migliorare sempre, e in particolare è importante questa volta aver conosciuto l'università telematica, perché noi siamo all'inizio, stiamo sperimentando, abbiamo un corso di laurea completamente in modalità e-learning, abbiamo altri 4 curricula di altri corsi che sono invece in modalità blended, quindi 2 anni in modalità e-learning e il terzo convenzionale, e quindi è un'opportunità per noi per vedere come funziona un'università completamente telematica. Ana Rita Piludo, porque además yo mencionaba en la presentación que ustedes desde esa dirección para la didáctica y la orientación de los estudiantes, pues también atienden a estudiantes Erasmus que llegan pues de distintas universidades y por supuesto a los de la UNED. Quali sono sus impressioni di questi intercambios? Come la mia collega Monica, anch'io sono molto felice di essere presente qua nella vostra università UNED, perché è un'esperienza unica per noi, in quanto, come diceva Monica, i nostri corsi di laurea in modalità e-learning stanno attivando in questo momento, in questi ultimi anni, quindi non abbiamo l'esperienza dell'università digitale. Ed è un'opportunità per molti studenti che anche in Sardegna, nella nostra isola, non possono magari spostarsi e potrebbero studiare anche in modalità e-learning più facilmente, oppure potrebbero anche riprendere la loro attività, i loro studi nel momento in cui hanno iniziato già a lavorare. Noi prenderemo in considerazione tutte le vostre pratiche amministrative, saremo come delle spugne, assorbiremo tutte le vostre opportunità e tutto ciò che voi offrite agli studenti telematicamente. Per la nostra prospettiva è quella di attivare nuovi corsi di laurea. Chiaramente sarà il nostro rettore e i nostri organi accademici che si occuperanno di questi aspetti gestionali. E speriamo anche di essere dei portavoce per l'attivazione di nuovi scambi con gli studenti, oltre ad avere 4 studenti adesso che da Cagliari vengono qua a Madrid. Ci auspichiamo che possa essere incrementato il numero degli studenti. Carlos Vidal nos hace el favor de hacernos un pequeño resumen. Yo creo que muchas de las apreciaciones se han entendido. Sí. Bueno, Mónica ha dicho que la experiencia es muy positiva, que habían estado ya hace 2 años en la Universidad de Valencia, que es un enriquecimiento para ellos como personal administrativo el aprender y comprobar los modelos de gestionar que tenemos aquí, que algunos aspectos son distintos, otros son similares, pero que en todo caso les servirá para mejorar su propia gestión a la vuelta cuando retornen a su universidad, porque habrán visto formas de gestionar las cosas aquí que son diversas, ¿no? Y para ellos especialmente es interesante porque están empezando también, como pasa en España con muchas universidades, están empezando a ofrecer titulaciones a distancia. Tienen ya un curso íntegramente a distancia en la Universidad de Cagliari y hay otros cursos, otros 4 que son mixtos, tienen parte presencial, parte a distancia. Y entonces nuestra manera nuestra metodología propia les servirá para poder intentar aplicarlo allí. Yo ahí diría, que claro, la diferencia que tenemos nosotros con otras universidades telemáticas es que otras universidades telemáticas hacen íntegramente todo online. Nosotros ofrecemos al alumno, por eso decimos que somos semipresenciales, porque ofrecemos al alumno también el contacto personal en las tutorías que llamamos, que son como las clases, le lezioni en italiano. Bien, y la otra colega ha dicho que también está muy contenta de estar aquí, que es una experiencia única, sobre todo por esos cursos que se están activando en la Universidad de Cagliari, que ellos tienen la ilusión de poner en marcha estos cursos porque es una manera de facilitar, como ocurre con la UNED, a los estudiantes las oportunidades de poder cursar estudios cuando no pueden desplazarse o cuando los han tenido que dejar por motivos laborales, los pueden retomar cuando surge una oportunidad como esta de hacerlo a distancia, ¿no? Ha dicho que son como esponjas que están absorbiendo todo lo que pueden aprender aquí de nuestra metodología, de nuestro modo de gestionar, y que espera que también a la vuelta puedan promover la activación de nuevos intercambios de estudiantes y que se incremente el número de los que se puedan beneficiar de esto.
Pues muchísimas gracias por sus apuntes, por sus intervenciones, porque yo creo que nos da una idea de esa internacionalidad, de esa globalidad, de esa multiculturalidad en la que todos estamos viviendo, afortunadamente. Estamos hablando pues de Erasmus Plus, pero en otros programas le pediría a Encarna y a ese equipo del Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización, con la vicerrectora hemos hablado en otras ocasiones de investigación, pero también de internacionalización, pues quizás hablar de otros programas en los que participa la UNED de movilidad internacional y en especial pues también de movilidad con estudiantes que pueden visitar y estudiar en universidades del ámbito iberoamericano gracias a esas ayudas del Grupo Santander. Así que, bueno, pues muy pronto espero que sigamos hablando y que también tengamos oportunidad de hablar con estudiantes, porque en estos primeros meses, octubre, noviembre, les vamos a dejar un poco tranquilos, pero como las estancias suelen ser como de unos 6 meses, pues antes de que retornen a sus ciudades de origen, pues vamos a conocer sus impresiones. Después de los exámenes, vamos a dejarlos estudiar. A veces hacen un huequecito para venir a visitarnos y eso también anima mucho a la hora de ir a los exámenes, porque van a concurrir pues con otros estudiantes de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia y van a tener la oportunidad, pues como nos decía Encarna Valero, también de conocer los centros asociados de la UNED. Por supuesto, el Centro Asociado de Madrid, que es el más próximo, pero hemos tenido estudiantes que también pues han tenido la curiosidad de viajar por España para visitar otros centros asociados de la UNED. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. Gracias. Estés donde estés, UNED.es, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La universidad pública más cercana, UNED.es.